Le doy la más cordial bienvenida a todos los estudiantes de la Maestría en Nutrición Deportiva y a este curso de Nutrición Deportiva Aplicada 1. Aquí, a lo largo del curso, vamos a tratar de que las clases no sean tan largas para también darles tiempo a ustedes, porque sí me interesa mucho que se analicen más artículos científicos, para lo cual vamos a realizar un intercambio científico en un foro. Y aquí necesito que también tengan tiempo para evaluar y analizar el artículo que cada uno de ustedes tiene que compartir cada semana. De cada semana uno de ustedes va a compartir un artículo y las demás personas van a hacer un comentario de este artículo, y la persona que lo compartió tiene que hacer un pequeño análisis y unas aplicaciones, como un resumen del artículo y las aplicaciones prácticas del mismo. Entonces sí me interesa que tengan tiempo para esto, y también eh, espero que en este curso pues obtengan muchas de las herramientas que se necesitan, o la mayoría de las herramientas que se necesitan para poder hacer toda la valoración del atleta, desde el inicio que llega a la clínica hasta cuando nosotros ya estamos en la planificación de la alimentación, suplementación e hidratación del mismo. Pero vamos a empezar con esta clase que es un poquito teórica, solo para hacer un recordatorio del metabolismo de los nutrientes que se están utilizando durante el ejercicio. Entonces, veámoslo, y vamos a ver que también hay algunas cosas prácticas que vamos a aprender en esta clase, que espero les sirvan para que ustedes a la vez lo puedan aplicar con sus atletas. Vamos a empezar a recordarnos del metabolismo de los carbohidratos durante el ejercicio. Todos sabemos que durante el ejercicio la energía total producida puede incrementar hasta 15 o 20 veces por encima de cuando se está en reposo. La mayoría del incremento en la producción de energía es para proveer el ATP al músculo en contracción. Esto puede incrementar la utilización de energía unas 200 veces que cuando se está en reposo. Entonces el ejercicio va a proponer un gran reto a las vías bioenergéticas en el músculo en movimiento. Este incremento en la producción de ATP es posible debido a nuestra habilidad de extraer la energía que está almacenada en los carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos siguen siendo el combustible preferido durante actividades de alta intensidad, porque pueden suplir rápidamente el ATP tanto de forma aeróbica como anaeróbica. Y la intensidad y la duración del ejercicio son los factores más importantes que determinan la fuente y la cantidad de glucosa liberada por el hígado. Ahora, hablando un poco de las fuentes de carbohidrato en el hígado, podemos decir que la intensidad y duración del ejercicio son los factores más importantes que determinan la fuente y la cantidad de glucosa liberada por el hígado. Cuando se ejercita a menos del 60% del volumen máximo de oxígeno, que es considerado una intensidad moderada, los niveles de glucosa sanguínea van a permanecer relativamente constantes a pesar del incremento en la utilización de glucosa. Y a esta intensidad, una caída en la glucosa sanguínea no ocurrirá a menos que el ejercicio se prolongue por varias horas. Luego, el nivel de glucosa sanguínea va a reflejar el balance entre la liberación de glucosa y la utilización muscular de la misma. Cuando se ejercita a más del 60% del volumen máximo de oxígeno, las concentraciones de glucosa sanguínea incrementan, especialmente durante la fase temprana de inicio del ejercicio, y este incremento es más pronunciado a intensidades más altas de ejercicio. Ahora, si hablamos un poco de la gluconeogénesis, cómo se va generando la glucosa en el hígado, podemos decir que durante los primeros 30 minutos de ejercicio, ya sea moderado o intenso, la mayoría de la glucosa liberada por el hígado va a provenir de la glucogenólisis hepática, es decir, de la degradación del glucógeno del hígado. Sin embargo, la gluconeogénesis va a responder más a la duración del ejercicio y va a jugar un papel importante durante la última fase de un ejercicio prolongado. Se realizó una serie de experimentos con perros. Aquí se observó que la contribución relativa de la gluconeogénesis al total
de la glucosa hepática liberada fue solo un 15% en los primeros 60 minutos del ejercicio. Sin embargo, esta alcanzó 20 a 25% cuando el ejercicio continúa otra hora y media. Otro factor importante es la intensidad del ejercicio, porque esta puede influenciar el tipo de precursor gluconeogénico usado para producir glucosa. Y tenemos los tres precursores, que son el glicerol, el lactato y los aminoácidos. Estos son los precursores que pueden ser convertidos a glucosa vía la gluconeogénesis. Y se cree generalmente que cuando se realizan ejercicios por debajo del umbral del lactato, es decir, se están realizando una intensidad, si se realizara un ejercicio a una intensidad mayor, se incrementaría la producción de lactato, por lo tanto tiene que ser menor a esto. El glicerol es la molécula utilizada primariamente para la gluconeogénesis, y cuando la intensidad del ejercicio se acerca o sobrepasa el umbral del lactato, más lactato estará disponible para producir glucosa en el hígado. Y estos usos diferentes de precursores a diferentes intensidades de ejercicio tienen bastante sentido, ya que la producción de glicerol es un producto de la lipólisis y de la utilización de las grasas durante ejercicios de baja y moderada intensidad, mientras que el lactato se incrementa cuando la intensidad del ejercicio incrementa, por lo tanto el lactato va a ser el precursor en cuando la intensidad es más alta. Y luego los aminoácidos, va a haber una contribución de los aminoácidos a la gluconeogénesis, particularmente durante ejercicios vigorosos que duran un prolongado periodo de tiempo. Y en este caso, tanto las reservas de glucógeno muscular como hepático decrecen significativamente y hay una necesidad de producir glucosa para poder prevenir la hipoglicemia que se podría dar si no se empiezan a utilizar los aminoácidos en la gluconeogénesis para producir glucosa. Ahora vamos a hablar un poco de la regulación de la degradación del glucógeno hepático y muscular. Pero primero vamos a hablar del glucógeno muscular. Todos sabemos que el glucógeno muscular es el primer combustible para la mayoría de tipos de ejercicio. Y entre más intenso sea el ejercicio, más rápido será su degradación. Y los tres factores mayores que controlan el desdoblamiento del glucógeno muscular son, primero, la hormona epinefrina, segundo, la actividad de la glucógeno fosforilasa y tercero, la disponibilidad de sustratos. Es generalmente considerado que la epinefrina juega el papel más importante en mediar la degradación del glucógeno muscular. La acción más grande de la epinefrina es facilitar la glucogenólisis. Entonces, en respuesta a la contracción muscular, por acción de la epinefrina, la fosforilasa B, que es la forma inactiva, es convertida a la fosforilasa A, que es la forma activa. Y la glucógeno fosforilasa es la enzima que cataliza el primer paso de la degradación del glucógeno y es responsable de suplir moléculas individuales de glucosa a la vía glucolítica para producir ATP. Y con relación a la disponibilidad de sustratos, estudios tempranos han mostrado que el incremento en el glucógeno muscular resulta en una mejora en la utilización de este glucógeno durante el ejercicio. Y ahora hablando del glucógeno hepático, podemos decir que la función principal de este es mantener la homeostasis de la glucosa sanguínea, como ya lo habíamos discutido en clases anteriores, degradándolo a glucosa cuando los niveles de glucosa en sangre decrecen. Y la degradación del glucógeno hepático es regulada principalmente por la insulina y el glucagón, las dos hormonas que trabajan una en contra de la otra para regular las concentraciones de glucosa en sangre. Y la insulina promueve la síntesis de glucógeno, mientras que el glucagón facilita la degradación del mismo. Y la glucogenólisis hepática también puede estar sujeta al control de la actividad autonómica adrenérgica. La epinefrina y la norepinefrina también juegan un rol durante el ejercicio, incrementando la liberación de glucosa por el hígado. Ahora vamos a hablar del metabolismo de los lípidos durante el ejercicio. Los triglicéridos representan una gran fuente de energía que se almacena principalmente en el tejido adiposo, aunque también todos sabemos que se encuentra en el tejido muscular. Vía la lipólisis, un triglicérido es dividido para formar glicerol y tres ácidos grasos independientes.
Estos productos pueden luego entrar a la vía metabólica para producir energía. Este proceso es lento en ser activado si lo comparamos con la utilización de carbohidratos. Y los lípidos son un importante segmento de sustrato de energía utilizado durante ejercicios prolongados o durante circunstancias extremas como ayuno o privación de alimentación, sobre todo cuando las reservas de carbohidratos se reducen significativamente. Incluso pequeños incrementos de la habilidad de utilizar lípidos como combustible durante el ejercicio pueden reducir la utilización del glucógeno muscular y la glucosa sanguínea y retrasar la aparición de fatiga. Va a haber un incremento de la habilidad de utilizar lípidos luego de un entrenamiento de resistencia, y este incremento puede observarse en la mejora de la capacidad oxidativa del músculo esquelético luego de este tipo de entrenamiento. Existen tres fuentes de lípidos que proveen energía. Los primeros son los ácidos grasos liberados del rompimiento de triglicéridos. El segundo son los triglicéridos circulantes en el plasma que están unidos a lipoproteínas. Y el tercero son los triglicéridos en el músculo activo. A diferencia de los carbohidratos que pueden producir energía sin utilizar oxígeno, el catabolismo de las grasas es puramente aeróbico, que es mejor desarrollado en el corazón, hígado y las fibras de contracción lenta. Y el factor más importante que determina el rol de las grasas como sustrato de energía durante el ejercicio es la disponibilidad de este en la célula muscular. Para que la grasa sea oxidada, los triglicéridos deben primero ser degradados a 3 moléculas de ácidos grasos y una molécula de glicerol a través de la lipólisis por medio de la actividad de la enzima lipasa. Esta enzima se encuentra en el hígado, el tejido adiposo y el músculo, así como en los vasos sanguíneos. La lipólisis es modulada por la hormona epinefrina y la norepinefrina, y este proceso es considerado dependiente de la intensidad porque la liberación de estas hormonas se incrementa cuando la intensidad del ejercicio incrementa. Es importante hacer notar que la lipólisis y la oxidación son dos procesos separados de la utilización de grasas, en donde la oxidación es facilitada durante ejercicios de intensidad leve a moderada y en donde la producción de ácido láctico es baja. No hay que confundir estos dos términos. Ahora vamos a hablar de las etapas preparatorias para la utilización de las grasas. Luego de la lipólisis, dos procesos adicionales deben ocurrir antes que los ácidos grasos puedan ser transformados a energía. El primero es la transferencia mitocondrial y el segundo es la beta-oxidación. Hablando de la transferencia mitocondrial, tenemos que recordar que la oxidación de los ácidos grasos ocurre en la mitocondria, pero las largas cadenas de ácidos grasos normalmente son incapaces de cruzar la membrana interna de la mitocondria debido al tamaño de esta molécula. Por lo tanto, esto requiere un sistema de transporte de membrana que consiste en proteínas transportadoras. La molécula transportadora para este sistema, todos ustedes la conocen, es la carnitina, la cual es sintetizada a partir de los aminoácidos lisina y metionina, que se encuentran en grandes concentraciones en el músculo. Bajo la asistencia de la carnitina y la enzima llamada carnitina palmitol transferasa, el ácido graso puede ser traído al citoplasma dentro de la mitocondria. Ya en la mitocondria, el ácido graso pasa por el proceso de beta-oxidación, que es el segundo proceso del cual mencionamos anteriormente. Esta beta-oxidación es una secuencia de reacciones que reducen la larga cadena de ácidos grasos a múltiples unidades de 2 carbonos en la forma de acetil-CoA. Este proceso sería el análogo a la glucólisis, en donde la glucosa es convertida a 2 moléculas de acetil-CoA. Y si no se recuerdan ustedes, cuando hablamos en la primera clase en el curso de nutrición deportiva y alto rendimiento, hablamos que todas las macromoléculas van a ser degradadas a un compuesto en común que es el acetil-CoA, y eso es de lo que estamos hablando precisamente ahorita. ¿Cuál va a ser la influencia de la intensidad y la duración del ejercicio en la utilización de las grasas? Cuando se realizan ejercicios al 25% del máximo consumo de oxígeno, el 90% de la energía va a provenir de la oxidación del plasma, de los ácidos grasos y los triglicéridos del músculo.
y la contribución de las grasas al total del metabolismo oxidativo se reduce al mismo tiempo que la intensidad del ejercicio aumenta. Sin embargo, esta reducción en la contribución relativa de las grasas es relativamente menor comparado con el incremento del consumo de oxígeno. Por lo tanto, a pesar de una reducción de la contribución relativa de estas, en realidad hay un incremento de la cantidad de grasas que son oxidadas hasta que la intensidad del ejercicio se acerca al umbral del lactato o a un 60% del máximo volumen de oxígeno. Estudios actuales han encontrado que la intensidad a la que más grasa se oxida ha sido en el rango de 55 a 72 del máximo consumo de oxígeno, por ciento del máximo consumo de oxígeno. Cuando la intensidad del ejercicio se realiza arriba del umbral del lactato, ya la oxidación de las grasas se reduce significativamente. ¿Cuál es la interacción de los carbohidratos y la utilización de las grasas? En realidad, la utilización de los carbohidratos y las grasas no son dos procesos separados. Al contrario, están coordinados y la utilización de un sustrato afectará la disponibilidad del otro. Se ha postulado que la disponibilidad de carbohidratos durante el ejercicio modula el nivel de la lipólisis y la oxidación de las grasas. A medida que el sustrato de carbohidratos se declina, el efecto supresor del carbohidrato en la utilización de grasas se va a retirar, es decir, se va a utilizar más grasas. Opuestamente, una elevación de los niveles sanguíneos de ácidos grasos libres puede suprimir la utilización de carbohidratos. Y esta interacción entre carbohidratos y grasas puede ser explicada por el clásico ciclo de la glucosa ácidos grasos que fue descubierto por el inglés bioquímico Philip Randall más de 40 años atrás. Y esto lo podemos ver plasmado en esta grafiquita que tenemos acá, en donde podemos observar que el incremento en el plasma de las concentraciones de ácidos grasos, que es SFFA, hay un incremento de estos entrando a las células, por lo que se incrementa la beta-oxidación y en donde los ácidos grasos son desdoblados a acetil-CoA. Entonces, cuando hay un incremento en las concentraciones de acetil-CoA, se van a inhibir muchas enzimas claves que catalizan la degradación de carbohidrato, como la PDH, que es la piruvato deshidrogenasa, y la PFK, que es la fosfokinasa, así como la toma celular de la glucosa. Entonces, aquí lo podemos ver en esta grafiquita. Ahora vamos a hablar del metabolismo de las proteínas y aminoácidos durante el ejercicio. Tenemos que saber que el músculo esquelético constituye aproximadamente 40% del total del peso corporal y por lo tanto va a ser el segundo almacén más grande de energía potencial en el cuerpo después de la grasa. También tenemos que entender que los aminoácidos solo contribuyen como sustratos energéticos en un 5 a un 15% del total de energía utilizado durante el ejercicio, ya que a diferencia de los carbohidratos y las grasas, que podrían estar almacenados como sustratos energéticos, no existe virtualmente ningún aminoácido que esté diseñado para este propósito. Lo que sí es que se ha visto que durante el ayuno y la privación de alimentos, el catabolismo proteico a aminoácidos y la conversión de estos aminoácidos a energía son muy importantes para mantener los niveles de glucosa sanguínea esencial para la función tanto del cerebro como de los riñones. Y se ha reportado que la gluconeogénesis, la cual va a usar aminoácidos, incrementa cada mañana en respuesta a una caída de las reservas de glucógeno. Actualmente existe una creciente evidencia, especialmente en estudios recientes, que los aminoácidos de cadena ramificada, los cuales ustedes los conocen, que son leucina, valina e isoleucina, sugieren que la proteína va a servir como combustible más de lo que se ha creído anteriormente. Continuando con el metabolismo de la proteína durante el ejercicio, tenemos que decir que existen dos clases de proteína en el músculo esquelético. Estas son la proteína contráctil y la no contráctil. La proteína contráctil es la responsable de la contracción muscular y la proteína no contráctil es esencial para otras funciones celulares. Los aminoácidos fenilalanina y tirosina han sido utilizados como un indicador de la degradación de la proteína no contráctil y ustedes lo van a encontrar en varios estudios.
Y asimismo, para medir el metabolismo de la proteína contráctil, se ha utilizado la 3-metilhistidina en la orina. Esta da una idea de la degradación de este tipo de proteína. Los estudios han mostrado que la proteína contráctil permanece sin ser afectada durante el ejercicio cuando la contracción muscular está en demanda, pero este no es el caso durante la recuperación. Sin embargo, el mecanismo responsable de esta respuesta entre ejercicio y recuperación aún no está del todo claro. Nosotros podemos valorar la degradación de proteína con la síntesis de la misma y podría proveer una idea para si aquellos que se ejercitan van a necesitar un extra proteína para prevenir las pérdidas de la masa magra. Y esta evaluación la podríamos realizar determinando el balance de nitrógeno, que todos ustedes también ya lo conocen. Mientras la ruptura de proteína ocurre durante el ejercicio, la síntesis de la misma se cree predomina durante la fase de recuperación. Y se ha evidenciado que la degradación de proteína es generalmente reducida después de ejercicios aeróbicos de fondo, mientras que el total de síntesis de proteína es ya sea incrementado o sin cambios. Y durante los ejercicios de pesas se ha observado una degradación de la proteína en el músculo ejercitado y la respuesta catabólica persiste en el periodo de recuperación inmediata. Sin embargo, en las siguientes 24 a 48 horas, la síntesis de proteína parece predominar y dejar atrás su degradación. Por eso es que siempre cuando le estamos explicando a los atletas cómo el efecto del ejercicio se puede postergar hasta 24 a 48 horas, es precisamente por este mecanismo. Y este balance positivo de proteína se cree que es debido más a una estimulación de la síntesis que a una reducción de su degradación. Cuando hablamos del metabolismo energético de los aminoácidos, podemos decir que hay tres fuentes principales de aminoácidos para el metabolismo energético. Estos son 1, la proteína de la dieta, 2, los aminoácidos libres del cuerpo y 3, el tejido endógeno proteico. Sin embargo, la proteína dietética, que es la primera, es la menor fuente de aminoácidos porque no es una práctica común que se consuma una gran cantidad de proteína inmediatamente antes del ejercicio. Además, podemos decir que los aminoácidos libres del cuerpo existen en los músculos y en la sangre y también es poco su utilización comparado a los aminoácidos que provienen de la degradación del tejido proteico. Por lo tanto, se ha estimado que los aminoácidos intramusculares del cuerpo van a representar menos del 1% de los aminoácidos metabólicamente activos. Por lo tanto, la fuente más importante de aminoácidos proviene de la ruptura endógena proteica. Ahora hablando de la regulación de la síntesis de proteína y su degradación, podemos decir que esta regulación está dada principalmente por la secreción de hormonas, las cuales pueden estar influenciadas por muchas circunstancias como el ejercicio como tal, el estrés y el consumo de alimentos. Podemos decir que el glucagón, el cortisol y las catecolaminas son asociadas a la degradación de proteína, mientras que la insulina, la hormona del crecimiento y la testosterona son asociadas a la síntesis de proteína. Y en esta ocasión vamos a centrar un poco nuestra atención al cortisol. Por mucho, el cortisol ha sido considerado el estimulador más potente del catabolismo o degradación proteica. Este degrada la proteína del tejido para liberar aminoácidos para la síntesis de glucosa en el hígado vía la gluconeogénesis. Y el cortisol no incrementa mucho durante las tempranas fases del ejercicio cuando este es realizado a altas intensidades, es decir, más del 75% del volumen máximo de oxígeno. Sin embargo, si el ejercicio extremo continúa, los niveles de cortisol se empezarán a elevar y va a haber un apreciable incremento en los niveles en sangre de cortisol que se han visto que ocurren a los 30 minutos o más de ejercicio. Y por supuesto, este retraso en la elevación de cortisol va a aparecer justo a tiempo cuando los niveles de glucógeno muscular podrían reducirse significativamente durante ejercicios vigorosos que duran más de 30 minutos. Y bajo condiciones en donde el glucógeno muscular es bajo, por ejemplo, un atleta viene y hace ejercicio en la mañana en ayunas, por ejemplo, o en este caso cuando ya los niveles de glucógeno se redujeron por un
alto grado por una alta intensidad de ejercicio continuo por más de 30 minutos, va a haber un incremento en la secreción de cortisol. Este asistirá en mantener un suministro continuo de energía y la homeostasis de la glucosa a lo largo del ejercicio. Adicionalmente, para promover la gluconeogénesis del hígado, el cortisol también, además de la degradación proteica, va a estimular la lipólisis, la cual va a reducir la dependencia de los carbohidratos almacenados. Y han hecho bastantes estudios con relación a si cuando se hace ejercicio en la mañana en ayunas, va a incrementar o va a hacer que las personas utilicen más el músculo como fuente de energía, por esto mismo de la secreción de cortisol, y en realidad no se han visto muchas diferencias con relación a esto, aunque sí se ha visto una mayor degradación del músculo. Por lo tanto, esta es una de las razones principales por las cuales no se debería de recomendar a los atletas realizar ejercicio en completo ayuno. También se va a promover la lipólisis, como dice aquí, para mantener los niveles de glucosa en sangre, pero como va a haber un grado de degradación muscular, dependiendo de los objetivos del atleta o de la persona que estemos atendiendo, dependiendo de eso podemos determinar si esto sería una práctica que recomendaríamos o no. Ahora vamos a hablar un poquito del metabolismo aplicado. El oxígeno inspirado es utilizado en los procesos metabólicos y el dióxido de carbono es liberado como un subproducto. Por lo tanto, si medimos el oxígeno inspirado y el dióxido de carbono expirado, utilizando calorimetría indirecta, nosotros podríamos determinar, 1, la utilización relativa de sustrato utilizado y 2, el costo energético de dicha actividad. Para poder conocer la utilización relativa de sustrato utilizado durante el ejercicio y el costo energético de la actividad, tenemos que hablar de la relación de intercambio respiratorio, RIR en español, y en inglés sería RER por Respiratory Exchange Ratio. Esta relación es la relación entre el dióxido de carbono expirado por los pulmones por minuto y el oxígeno que entra en los pulmones en el mismo tiempo. Es decir, que el RIR es el volumen del dióxido de carbono expirado partido el volumen de oxígeno inspirado. Este valor de RIR es utilizado para determinar el sustrato de energía utilizado en reposo y durante el ejercicio. Y los rangos van de 0.7, donde predomina la utilización de grasas, a 1, donde predomina la utilización de los carbohidratos. Por lo tanto, los valores en reposo usualmente van de 0.78 a 0.8, que es el rango donde se predomina la utilización de grasas. Valores mayores a 1 indican una dependencia alta en la glucólisis anaeróbica. Y tenemos para esto que recordar que durante ejercicios de alta intensidad el volumen del dióxido expirado en los pulmones representa no solo lo producido durante el metabolismo energético, sino que también el derivado de la amortiguación o el buffering del ácido metabólico que se está produciendo, el cual incrementa un alto rango durante ejercicios de alta intensidad. Por lo tanto, y consecuentemente, el uso del RIR no sería tan preciso en reflejar el patrón del sustrato utilizado. Aquí podemos ver en esta tabla la producción de energía proveniente de los diferentes macronutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas y proteínas. Y lo que está encerrado en el cuadrito rojo es para que veamos la energía producida por litro de oxígeno. Si nos damos cuenta, cuando se utilizan los carbohidratos, se van a producir alrededor de 5.03 calorías por litro de oxígeno, mientras que si se usa proteína, dependiendo si es proteína entera o aminoácidos de cadena ramificada, pues van a ser 4.46 calorías o 3.03 calorías por litro de oxígeno. Y si se utilizan las grasas como fuente de energía, van a ser alrededor, vamos a poder producir 4.61 calorías por litro de oxígeno. Por lo tanto, vemos que los carbohidratos es una fuente más eficiente de combustible por litro de oxígeno, y esto es debido a que tienen una tasa metabólica más rápida. Entonces, ¿cómo podemos medir el costo energético de una actividad? Primero, tenemos que recordarnos del metabolismo energético, que es medido en calorías. ¿Y qué es una caloría? Solo para recordar, una caloría es la energía requerida para calentar 1 mililitro de agua a 1 grado centígrado.
Y esta también es medida en kilojoules y solo para recordarles que una caloría es igual a 4.184 kilojoules. Entonces, si medimos la tasa de oxígeno consumido y el RIR, nosotros podemos determinar el costo calórico de una actividad. Entonces, ¿cómo va a ser el costo calórico? Es igual al consumo de oxígeno en litros por minuto por el equivalente calórico y en calorías por litro de oxígeno consumido. Entonces, para determinar el costo energético, necesitamos esta tablita donde tenemos los RIR, que es el RR, que en inglés, donde vemos el valor y vemos, aquí podemos ver el equivalente calórico dependiendo del valor de RIR y también el porcentaje del sustrato utilizado, ya sea de carbohidrato o de grasa. Solo para que vean acá, por ejemplo, si tenemos un valor de 0.7 que hemos hablado, pues es prácticamente 0% la contribución de los carbohidratos y 100% la contribución de las grasas. Y el equivalente calórico va a ser 4.686 y así está determinado para todos los RIR y también el equivalente calórico de cada uno de estos. Para que nos quede claro cómo calcularlo, vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo ya tenemos el valor del RIR, que es 0.91. Tenemos que este atleta tuvo un consumo de oxígeno de 2.15 litros por minuto. Entonces tenemos que calcular el costo calórico de 30 minutos de ejercicio. Y también tenemos que ver en la tablita cuál es el equivalente calórico para poder hacer este cálculo. Entonces ya haciendo el cálculo, vemos que el RIR que nos habían dado es de 0.91 y lo que vimos en la tablita es que el equivalente calórico es de 4.936 calorías por litro de oxígeno y vimos que el consumo de oxígeno del atleta es de 2.15 litros por minuto. Entonces el costo calórico va a ser el 4.936 calorías por litro de oxígeno, que es el equivalente calórico, por 2.15 litros por minuto, que es el oxígeno consumido del atleta, y eso nos va a dar un valor de 10.61 calorías por minuto. Y estas 10.61 calorías por minuto, para pasarlo, lo tenemos que multiplicar por 30 porque era el costo energético de 30 minutos y esto nos da 318.3 calorías, que es el costo energético de esta actividad. Aquí lo que vamos a ver es como que otras aplicaciones prácticas podemos obtener del RIR. Por ejemplo, nos puede servir para saber cuál es el sustrato utilizado más utilizado dependiendo el tipo de ejercicio o el aparato que se utilice. Por ejemplo, en este estudio, el objetivo principal era comparar la respuesta cardiovascular y el RIR en una caminadora, que aquí está TM por sus siglas en inglés, que es treadmill, y en un cicloergómetro, que es CEV. Y aquí a los participantes se les familiarizó con el protocolo del ejercicio y la escala de Borg de 6 a 20, que es el Rate of Perceived Exertion, que es el nivel de esfuerzo percibido. Y un valor más alto dice que el nivel de esfuerzo percibido es más alto. Entonces a los participantes se les pidió que caminaran en la caminadora, pedalearan en el cicloergómetro a un nivel de RPE o Rate of Perceived Exertion de 13. Es considerado una moderada intensidad. Ellos podían cambiar el nivel de resistencia hasta llegar al nivel de esfuerzo requerido. Y lo tuvieron que hacer por 30 minutos. Luego, al mismo tiempo que ellos estaban haciendo esta actividad, se realizó un análisis de gases, en donde el promedio del análisis de gases de los últimos 2 minutos del ensayo experimental se utilizaron para estimar el RIR. Y como lo vimos en la clase, en las diapositivas anteriores, se calcula tomando el volumen del dióxido de carbono expirado partido del volumen de oxígeno inspirado. Y aquí vemos en los resultados lo que se obtuvo. Entonces el valor de RIR, que aquí está en inglés, RR, fue de 0.89, que esto correspondió, en la caminadora, esto correspondía a un 64% de carbohidrato y 36% de grasa
de la contribución de los sustratos al total de energía gastada, que fue estimado también en 5.5 calorías por minuto, mientras que el R después del cicloergómetro fue de 0.91, y esto corresponde a un 71% de carbohidratos y 23% de grasa del total de energía gastada, y con un total de 5.1 calorías por minuto. Si se dan cuenta, hubo una mayor oxidación de grasas después de hacer el ejercicio en la caminadora comparado con el cicloergómetro, pero las diferencias entre esto pues todavía no se pudieron determinar la razón por la cual pasó esto. Sin embargo, ellos proponen una hipótesis que es la más aceptada probablemente, probablemente como en el cicloergómetro se está utilizando una mayor cantidad de carbohidrato, pudo haber habido una reducción de actividad de la carnitina palmitotransferasa, que es una enzima requerida para la movilización de las grasas, y esta reducción era debido a una reducción del pH, porque como hay una mayor utilización de carbohidrato, probablemente se está utilizando mayormente el metabolismo anaeróbico. Entonces, comparado con la caminadora, entonces tal vez probablemente por eso era que estas diferencias entre la caminadora, de la grasa utilizada ya sea en la caminadora y en el cicloergómetro. También se determinó que fue significativamente más alto la energía gastada después de estos 30 minutos de ejercicio continuo moderado en la caminadora que en el cicloergómetro, pero la diferencia entre la utilización de grasas entre la caminadora y el cicloergómetro no fue estadísticamente significativo. Y aquí es cuando uno piensa, aunque no haya habido una significancia estadística, tal vez en una forma práctica puede ser significativo que una persona gaste un porcentaje más de grasa como fuente de energía que utilizar carbohidratos, dependiendo cuáles son los objetivos de la persona que estamos evaluando. Entonces, si nosotros tenemos acceso a un aparato como una calorimetría indirecta para evaluar estos parámetros, esta es una de las aplicaciones que podríamos sacarle o aprovechar del RIR. Y también, por ejemplo, si tuviéramos la valoración del consumo máximo de oxígeno del atleta, también podríamos obtener, por ejemplo, qué fue lo que más estaba utilizando el atleta, determinando este valor. Entonces, todo depende si tenemos el acceso o no a esta tecnología para poder tener mayores aplicaciones y, por ejemplo, hacer comparaciones de tipos de ejercicio, entrenamiento, comparar ejercicios de intervalos de alta intensidad contra continuo, para ver qué es lo que más está utilizando la persona, o diferentes protocolos también. Y esto también lo vamos a encontrar en muchos artículos científicos, entonces también era importante que ustedes lo conocieran para saber de qué se está hablando.